Mi nombre es Evan. Tengo 29 años. Hace 3 meses, solo era un tipo que se dedicaba al estilismo de interiores, preparando casas vacías para la venta, pero a la 1:58 de la madrugada de un jueves, recibí un mensaje de texto de la madre de mi exnovia que lo cambió todo. ¿Todavía te gustan las chicas negras? El olor a aceite de limón todavía impregnaba mis manos después de trabajar ese día en la cocina de otra mujer. Una mujer casada que me hacía sentir un nudo en el pecho cada vez que decía mi nombre. Le respondí algo que probablemente no debería haber dicho, sobre una mujer que hacía que las cocinas parecieran capillas. Lo que no esperaba era que me contestara 3 semanas después, a las 2:04 de la madrugada, con solo 5 palabras. La luz del porche estará encendida. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Era la 1:58 de la madrugada cuando me encontré parado con mi camioneta, a 3 casas de la calle sin salida de Claire Whitmore. El motor tic-taqueaba suavemente mientras se enfriaba. No debería haber estado allí. La luz del porche de su casa se encendió, y luego se apagó, como una señal, como una pregunta que no podía responder. Cerré los ojos y aspiré el fantasma del aceite de limón de esa misma tarde. Claire había estado puliendo la encimera de la cocina del chalet en venta mientras yo etiquetaba los muebles. Su anillo de bodas había tintineado contra la taza de cerámica mientras trabajaba. Ese sonido suave y metálico que de alguna manera me oprimía el pecho. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto. Marsha Cole. ¿Todavía te gustan las chicas negras? Me quedé mirando la pantalla. Marsha, la madre de mi exnovia, la mujer que me había estado dando trabajo de estilismo durante los últimos 6 meses, desde que Jenna y yo lo dejamos. La tesorera de la junta parroquial que horneaba dulces de limón y hacía demasiadas preguntas. Escribí lentamente. Todavía me gusta una mujer. Ella hace que las cocinas parezcan capillas. Enviado. No mencioné el nombre de Claire. No podía. Marsha asumiría que me refería a Jenna, y quizás eso era más seguro para todos. La luz del porche permaneció apagada. Puse la marcha y me fui antes de que la señora Álvarez o cualquier otro vecino notara mi camioneta. Lo último que Claire necesitaba eran cotilleos del barrio sobre visitas nocturnas. A las 2:06 de la madrugada, aparqué en mi complejo de apartamentos. Un perro ladró en algún lugar a lo lejos. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto, viendo la pantalla vibrar con los puntos de la respuesta sin leer de Marsha. No la leí. Todavía no. La mañana llegó demasiado pronto. A las 7:35 de la mañana estaba en el rincón de desayuno de Marsha, rodeado por el familiar olor a incienso de su abrigo y los dulces de limón enfriándose en la encimera. Así que Marsha sirvió café en tazas desiguales. Sobre anoche. Mantengo mi rostro neutro. Anoche. No te hagas el tonto conmigo, Evan Reed. Se sentó frente a mí, estudiándome la cara como si me leyera el alma. ¿Todavía te gusta una mujer? ¿Esa mujer es mi hija? Me llevé la taza a los labios. El café estaba perfecto, cargado y ligeramente amargo. Marsha siempre lo había hecho así, incluso cuando salía con Jenna hace 2 años. Jenna se casa, dije en voz baja. Lo sé. Eso no significa que los sentimientos simplemente desaparezcan. Dejé la taza con cuidado. Algunos sentimientos cambian. Los ojos de Marsha se entrecerraron, pero antes de que pudiera insistir, me levanté y fui a la ventana de su cocina. ¿Cuál es el plan para hoy? Exhaló, un sonido que significaba que archivaría nuestra conversación para más tarde. Claire necesita ayuda para decorar el chalet de Brookwater. La visita es el jueves. Mi pulso se aceleró al oír el nombre de Claire, pero mantuve la voz firme. ¿A qué hora? A las 10:30. Yo dejaré los folletos. Tú trae tus etiquetas de estilismo y esas alfombras color crema. Marsha se unió a mí en la ventana, mirando su cuidado jardín trasero.
Ella es buena gente, Evan. Claire lo es. Ha sido mi mejor amiga desde que Jenna estaba en el instituto. Lo sé. También está casada. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como humo. Asentí una vez. Greg viaja mucho por trabajo, continuó Marcia. Derecho empresarial. Gana buen dinero, la mantiene cómoda, pero cómoda no es lo mismo que... Se quedó en silencio. ¿Lo mismo que qué? Pregunté. Marcia se giró para mirarme. Lo mismo que ser vista. El chalet de Brookwater se alzaba al final de una calle tranquila, rodeado de viejos robles y el tipo de silencio que te hacía bajar la voz sin pensarlo. Llegué a las 10:25 de la mañana, con mi camioneta llena de materiales de estilismo. El Lexus plateado de Claire ya estaba allí. Ella salió por la puerta principal mientras yo descargaba las alfombras, vestida con unos vaqueros oscuros y un jersey color crema que la hacía parecer más suave de lo habitual. Claire Whitmore era hermosa de esa manera vivida, líneas alrededor de sus ojos verdes que hablaban de risas de verdad, cabello que captaba la luz sin esfuerzo, 44 años y elegante sin pretensiones. Buenos días, me saludó caminando por el sendero. Buenos días. Me eché una alfombra enrollada al hombro. Marcia dijo que necesitabas decorar el comedor, ¿verdad? Entre otras cosas. Claire cogió una caja de libros decorativos. Gracias por venir con tan poca antelación. No hay problema. Trabajamos codo con codo durante la siguiente hora. Claire tenía un ojo para la fluidez espacial que la mayoría de los agentes inmobiliarios no poseían. Movía una lámpara 3 centímetros a la izquierda y de repente toda la habitación respiraba mejor. Yo etiquetaba muebles y colocaba alfombras mientras ella arreglaba libros y ajustaba cortinas. ¿Cómo va la recaudación de fondos para la iglesia? Pregunté, alisando una arruga del camino de mesa del comedor. Lentamente. Marcia está haciendo la mayor parte del trabajo pesado. Claire retrocedió para examinar nuestro trabajo. Mencionó que quizás ayudarías con el montaje el próximo fin de semana. Si me necesita. Claire sonrió. Solo un pequeño movimiento de sus labios, pero le cambió toda la cara. Te necesita más de lo que deja ver. El comité de la iglesia puede ser particular. Con los contratistas, con los hombres en general. Claire movió un candelabro 2 centímetros a la derecha. Marcia es protectora con sus espacios. Siempre lo ha sido. Pensé en eso mientras terminábamos el comedor. Marcia también había sido protectora con Jenna, haciendo preguntas directas sobre mis intenciones, mis perspectivas profesionales, mi plan a 5 años. Nunca la culpé por ello. Las madres solteras aprendían a proteger lo que importaba. Listo, dijo Claire, observando nuestro trabajo. Esto debería salir bien en las fotos. El chalet ahora se veía cálido, habitado pero impecable, el tipo de lugar que susurraba sobre mañanas de domingo y cafés tranquilos. ¿Qué es lo siguiente? Pregunté. La cocina necesita etiquetas de estilismo en los electrodomésticos, y el dormitorio principal podría usar esos cojines de tu camioneta. Pasamos otra hora moviéndonos por la casa juntos. Claire tenía esa forma de hablar que hacía que las tareas ordinarias parecieran importantes, como si arreglar cojines o ajustar marcos de fotos fuera una especie de arte. ¿Cuánto tiempo llevas en el estilismo? Preguntó, observándome colocar cuencos decorativos en la encimera de la cocina. 3 años. Empecé cuando la construcción se ralentizó. Revisé la colocación de un jarrón de cerámica. Resulta que soy mejor creando espacios bonitos que demoliéndolos. Es una habilidad útil. Paga las facturas. Claire tocó la encimera de la cocina, el mismo lugar donde su anillo había tintineado contra la cerámica ayer. ¿Echas de menos la construcción? A veces, hay algo satisfactorio en construir cosas que duran. A diferencia del estilismo, lo consideré. El estilismo se trata de crear posibilidades, mostrar a la gente lo que podría ser, pero es temporal. Claire asintió lentamente.
Lo temporal tiene su lugar. La forma en que lo dijo me hizo mirarla con más atención, pero antes de que pudiera responder, unas puertas de coche se cerraron afuera. Ese debe ser el fotógrafo, dijo Claire, mirando su reloj. Las 11:30, justo a tiempo. Terminamos rápidamente, recogiendo nuestras cosas mientras el fotógrafo montaba su equipo. Claire me acompañó a mi camioneta mientras yo cargaba las cajas vacías. La visita del jueves empieza a las 2, dijo. ¿Crees que podrías pasarte alrededor de la 1:15? ¿Solo para asegurarte de que todo sigue perfecto? Claro. Gracias, Evan. De verdad. La forma en que dijo mi nombre, suave y cuidadosa, como si importara. Asentí y subí a mi camioneta, observándola regresar al chalet por el retrovisor. Mi teléfono vibró cuando salí del camino de entrada. Marcia. ¿Cómo te fue con Claire? Respondí. Bien, la casa está lista. Marcia. Eso no es lo que quería decir. Me quedé mirando su mensaje durante un largo momento. Luego, dejé el teléfono a un lado. Algunas preguntas era mejor dejarlas sin respuesta. El miércoles trajo lluvia, el tipo de llovizna constante que hacía que todo oliera a tierra mojada y a nuevos comienzos. Pasé la mañana preparando un adosado al otro lado de la ciudad, pero mis pensamientos seguían volviendo a Claire, el recuerdo de su voz diciendo mi nombre, la forma en que había tocado la encimera de la cocina, cómo se veía de pie en el umbral del chalet, enmarcada por la luz de la tarde. Para la hora del almuerzo, me había convencido de que estaba siendo ridículo. A las 3 en punto, de todos modos, estaba aparcado frente al chalet de Brookwater. El Lexus de Claire estaba en el camino de entrada. A través de la ventana delantera podía verla moviéndose dentro, probablemente haciendo las últimas revisiones antes de la visita de mañana. Debería haberme ido. Debería haberla dejado trabajar en paz. En cambio, me encontré llamando a la puerta principal. ¿Evan? Claire abrió con una sonrisa de sorpresa. Creía que no venías hasta mañana. Estaba por el barrio. Pensé en comprobar si algo necesitaba un ajuste. Era una excusa floja, y ambos lo sabíamos, pero Claire se hizo a un lado para dejarme pasar de todos modos. En realidad, me alegro de que estés aquí, dijo, llevándome hacia la sala de estar. Esa mesa auxiliar me parece torcida, pero no sé si es la mesa o solo mi perspectiva. La mesa me parecía bien, pero me arrodillé e hice el gesto de ajustar su posición mientras Claire observaba. ¿Mejor? Pregunté. Mucho. Gracias. Nos quedamos allí en la sala de estar vacía, la lluvia tamborileando contra las ventanas. La casa se sentía diferente solo con nosotros dos, más íntima de alguna manera, como si estuviéramos invadiendo el futuro de otra persona. ¿Puedo preguntarte algo? La voz de Claire era más baja ahora. Claro, cuando Marcia te envió el mensaje la otra noche sobre si todavía te gustaban las chicas negras, Claire hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Estaba preguntando por Jenna? Se me encogió el pecho. ¿Por qué preguntas? Porque Jenna se casa y porque Marcia ha estado diferente últimamente. Conmigo. ¿Diferente cómo? Claire caminó hasta la ventana principal, mirando la lluvia. Más protectora, como si le preocupara que fuera a cometer algún tipo de error. Me uní a ella en la ventana, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Quizás sí le preocupa. ¿Sobre qué? La respuesta honesta lo habría destruido todo, así que dije, quizás le preocupa perder a su mejor amiga. ¿A qué? A lo que venga después. Claire se giró para mirarme entonces. Realmente mirarme. Sus ojos verdes estaban serios, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas con demasiadas piezas faltantes. ¿Y qué viene después, Evan? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. El nombre de Marcia en la pantalla. Debería coger esto, dije. Claro, respondí mientras caminaba hacia la cocina. Hola, Marcia. ¿Dónde estás?
Chalet de Brookwater, haciendo los últimos retoques antes de mañana. ¿Está Claire ahí? Dudé. Sí. Bien. Dile que el boletín de la iglesia necesita ser actualizado. Vamos a trasladar la venta de dulces al sábado en lugar del domingo. Se lo diré. ¿Y Evan? Sí. Recuerda lo que te dije sobre tener cuidado. La línea se cortó. Me quedé en la cocina del chalet, mirando mi teléfono. ¿Todo bien? Claire apareció en el umbral. Marcia dice que la venta de dulces se ha trasladado al sábado. Por supuesto que sí. Claire sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Le gusta tenernos a todos en vilo. Me guardé el teléfono. Debería irme ya, para que termines tu revisión. Cierto, sí, pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos allí en esa cocina vacía, escuchando la lluvia en el tejado y el zumbido distante del frigorífico. ¿Evan? La voz de Claire apenas era un susurro. Sí, gracias por ayudar con la casa, por todo. No tienes que darme las gracias. Creo que sí. La forma en que me miraba, como si yo fuera algo que valía la pena ver, algo que valía la pena conservar, me hizo sentir un nudo en el pecho de maneras que no podía nombrar. Me obligué a retroceder. Nos vemos mañana, para la visita. Mañana, asintió Claire. Caminé hacia la puerta principal, hipersensible a su presencia detrás de mí. En el umbral, me di la vuelta. Claire, sí, tu perspectiva no estaba equivocada. Sobre la mesa, realmente estaba torcida. Entonces, sonrió. Una sonrisa de verdad que hizo que algo dentro de mí se calmara y se acelerara al mismo tiempo. Me alegra saber que todavía puedo confiar en mis instintos. Conduje a casa bajo la lluvia, pensando en instintos y perspectivas y en la forma en que Claire había dicho mi nombre como si significara algo. La visita del jueves fue un éxito. El chalet se vendió el viernes por la tarde. Oferta en efectivo, por encima del precio de salida. Debería haberme sentido orgulloso del trabajo de estilismo. Debería haber estado pensando en el cheque de la comisión y futuras referencias. En cambio, me encontré preguntándome cuándo volvería a ver a Claire. La respuesta llegó antes de lo esperado. El sábado por la mañana, a las 10:15, mi teléfono sonó. El nombre de Claire en la pantalla. Hola, respondí, tratando de que mi voz sonara casual. Hola, sé que es a última hora, pero ¿estarías disponible para un trabajo urgente? Hay una casa del lago en Windermere que necesita estilismo para el lunes. El propietario acaba de decidir ponerla a la venta. ¿Qué plazo? Hoy y mañana. Sé que es trabajo de fin de semana. Lo haré. Ni siquiera sabes cuánto paga todavía. No importa. Hubo una pausa. Luego Claire dijo, ¿puedes verme allí a las 11? Te enviaré la dirección por mensaje. Nos vemos a las 11. Una hora después, estaba parado frente a una casa del lago con paredes de cristal que parecía sacada de una revista de arquitectura. El Lexus de Claire ya estaba en el camino circular. ¿Este es el trabajo urgente? Pregunté mientras ella me recibía en la puerta principal. Lo sé, lo sé. No parece que necesite ayuda. Claire abrió la puerta con llave y me condujo al interior. Pero el propietario quitó todos los muebles la semana pasada. Está completamente vacía. Tenía razón. La casa era preciosa. Techos altísimos, ventanas de pared a pared con vistas al agua, una isla de cocina del tamaño de un pequeño país. Pero las habitaciones vacías, por muy bonitas que fueran, se sentían frías y poco acogedoras. ¿Cuál es el presupuesto? Pregunté. Lo que sea necesario. El propietario quiere que esté decorada a nivel de lujo para el lunes por la mañana. Pasamos la siguiente hora recorriendo la casa, haciendo listas y tomando medidas. El lago brillaba fuera de las ventanas, reflejando el sol de media mañana en los suelos de madera. Esta cocina es increíble, dije, pasando la mano por la encimera de cuarzo. Espera a verla con la luz del atardecer. Claire se apoyó en la isla, mirando el agua.
Greg y yo miramos esta casa hace 2 años, antes de decidir quedarnos donde estábamos. Era la primera vez que mencionaba a su marido directamente. No estaba seguro de cómo responder. ¿Demasiado grande? Pregunté. Demasiado... Claire buscó la palabra. Demasiado esperanzadora. ¿Qué significa eso? Se quedó en silencio un momento, observando un barco moverse lentamente por el agua distante. Es el tipo de casa que compras cuando crees en el para siempre. ¿Y tú no? Claire me miró entonces. ¿Y tú? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como la niebla matutina sobre el lago, pesada y frágil al mismo tiempo. Creo que el para siempre tiene un aspecto diferente para distintas personas, dije finalmente. Esa es una respuesta de diplomático. ¿Qué tipo de respuesta quieres? Claire se volvió hacia la ventana. Una honesta. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Marsha. Reunión de la iglesia a las 2. Necesito que ayudes a mover mesas. Tengo que irme, dije. Reunión de la iglesia. Claro, Marsha te tiene ocupado. Has sido buena conmigo. Lo has sido. Habla muy bien de ti, ¿sabes? Incluso después de que Jenna y yo rompiéramos. Claire sonrió. Especialmente después. Marsha dijo que manejaste las cosas con elegancia, que no muchos hombres lo habrían hecho. Recogí mi cinta métrica y mi cuaderno. ¿A qué hora mañana? ¿Para el estilismo? Temprano. ¿Las 8 de la mañana? Necesitaremos todo el día. A las 8 entonces. Cuando llegué a la puerta principal, Claire me llamó. ¿Evan? Me di la vuelta. Cuando salías con Jenna, ¿alguna vez sentiste que estabas viviendo la vida de otra persona? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Como si estuvieras interpretando un papel, siendo quien la gente esperaba que fueras, en lugar de quien realmente eras. Lo pensé. En las cenas de los domingos en casa de Marsha, fingiendo que me importaba la política de la iglesia. En las conversaciones sobre mi carrera que parecían entrevistas de trabajo. En tratar de encajar en una familia que me quería pero nunca me entendió del todo. A veces, admití, Claire asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Eso pensé. Conduje a la iglesia pensando en papeles y expectativas y en la diferencia entre ser querido y ser visto. El domingo en la casa del lago se sintió diferente. Quizás fue la luz de la mañana que se colaba por esas ventanas de pared a pared. Quizás fue la forma en que Claire se movía por las habitaciones vacías, menos como una agente inmobiliaria y más como alguien que imaginaba posibilidades. O quizás fue porque estábamos completamente solos. Llegué a las 8 de la mañana en punto con mi camioneta cargada de muebles y accesorios. Claire ya estaba allí, vestida con vaqueros y un suave jersey gris, con el pelo recogido de una manera que la hacía parecer más joven. ¿Café? Preguntó, levantando un termo. Por favor. Nos sentamos en la isla de la cocina, con las piernas colgando como niños, viendo el lago despuntar el día. Algunos barcos se movían lentamente por el agua. El aire de la mañana era fresco y limpio. ¿Cuál es el plan? Pregunté. Sala de estar primero, luego el dormitorio principal, las habitaciones de invitados, el estilismo de la cocina. Claire me entregó una taza humeante. Dejaremos la terraza con mosquitera para el final. Esa será la joya de la corona. Trabajamos sin descanso durante la mañana. Claire había alquilado muebles de 3 empresas diferentes, piezas modernas que hacían que la casa pareciera un resort de lujo. Yo colocaba y etiquetaba mientras ella arreglaba y retocaba. Alrededor del mediodía, hicimos una pausa para sándwiches en la terraza con mosquitera. Esta es mi habitación favorita, dijo Claire, mirando el agua. Buenas vistas. Es más que eso. Se llevó las rodillas al pecho. Es honesta. Puedes ver todo desde aquí. El agua, el cielo, lo que viene, sin sorpresas. ¿Te gusta saber lo que viene? Claire se quedó en silencio un momento.
Solía pensar que sí. ¿Y ahora? Ahora no. Estoy segura de que las sorpresas sean siempre malas. Algo en su tono me hizo mirarla con más atención, pero antes de que pudiera preguntar a qué se refería, una puerta de coche se cerró afuera. ¿Esperas a alguien? Pregunté. Claire revisó su teléfono. No, podría ser un error en la entrega. Dirección equivocada. Oímos pasos en el porche delantero, luego el sonido de alguien volviendo a su coche, el motor arrancando, el crujido de la gravilla mientras se alejaban. Falsa alarma, dijo Claire. Pero la interrupción había cambiado algo. Terminamos el almuerzo rápidamente y volvimos al trabajo. La tarde pasó volando. La casa del lago se transformó en algo que pertenecía a una revista, elegante, cálida y completamente habitable. A las 6 de la tarde, ambos estábamos agotados y cubiertos de polvo. Se ve increíble, dijo Claire, observando la sala de estar. Se venderá rápido. Probablemente. Ella recogió su bolso y las llaves. Gracias, Evan. Sé que renunciar a tu fin de semana no fue fácil. No me importó. Claire se detuvo en la puerta principal. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Ayer, cuando dijiste que el para siempre tiene un aspecto diferente para distintas personas, ¿cómo es el para siempre para ti? Me apoyé en el marco de la puerta, pensando en su pregunta, en apartamentos vacíos y cenas solitarias, en un trabajo que se sentía significativo pero temporal, en querer algo real en un mundo lleno de estilismo y pretensión. Todavía no lo sé, dije finalmente. Todavía estoy averiguándolo. Claire asintió. Yo también. Cerramos la casa del lago juntos, caminando hacia nuestros coches en un silencio cómodo. En el camino de entrada, Claire se giró hacia mí. El fotógrafo de la inmobiliaria viene mañana a las 9 de la mañana, dijo, pero todo debería estar perfecto. Lo estará. Lo sé. Ella sonrió. Eres bueno haciendo las cosas perfectas. La vi alejarse en coche, pensando en la perfección y la posibilidad y en el sonido de su voz cuando dijo mi nombre. Mi teléfono vibró cuando subí a mi camioneta. Jenna, mamá dice que has estado trabajando mucho con Claire últimamente. Me quedé mirando el mensaje un largo momento, luego respondí. Algo, recomendaciones de la parroquia. Jenna, ten cuidado, la gente habla. Borré 3 respuestas diferentes antes de decidirme por entendido, pero mientras conducía a casa, me pregunté si tener cuidado seguía siendo una opción, y si lo era, si yo quería que lo fuera. El lunes por la mañana trajo la noticia de que el chalet del lago tenía 3 solicitudes de visita antes del mediodía. El miércoles, Claire llamó para decir que habían recibido 2 ofertas, ambas por encima del precio de salida, dijo ella. La puesta en escena marcó la diferencia. Bien, estaba pensando... Claire hizo una pausa. Hay otra propiedad que va a salir, un trabajo más grande. ¿Te interesa? ¿Qué tipo de propiedad? Una finca en Riverside Oaks, 12 habitaciones. Se necesita una puesta en escena completa para el próximo viernes. Eché unas cuentas rápidas. Un trabajo de ese tamaño llevaría al menos una semana, quizás más. Una semana trabajando codo con Claire. Sí, dije. ¿No quieres escuchar los detalles? ¿Plazos? ¿Presupuesto? Confío en ti. Otra pausa. Luego Claire dijo, ¿podemos reunirnos el jueves por la mañana para hacer un recorrido? ¿A las 8:30? Allí estaré. ¿Evan? Sí. Gracias por todo. Sé que esto es complicado, complicado. Esa era una forma de decirlo. Nos vemos el jueves, dije, pero el jueves nunca llegó, no como lo habíamos planeado. El miércoles por la noche, a las 23:47, sonó mi teléfono, el nombre de Claire en la pantalla. Diga, respondí, instantáneamente despierto. ¿Evan? Su voz era pequeña y tensa. Siento llamar tan tarde, pero necesito...
¿Puedes venir? Se me encogió el pecho. ¿Qué ocurre? Greg ha vuelto antes de su viaje de negocios. Está haciendo preguntas sobre mi agenda, sobre con quién he estado trabajando. La voz de Claire se quebró ligeramente. Creo que Marcia podría haber dicho algo. Ya estaba buscando mi ropa. Voy para allá. No, no vengas aquí. ¿Puedes encontrarte conmigo en otro lugar? ¿Dónde? En el aparcamiento de la iglesia. En 20 minutos. La llamada se cortó. Me vestí rápidamente y conduje por calles vacías. Mi mente corría a través de las posibilidades. Ninguna de ellas era buena. El Lexus de Claire esperaba en la esquina más alejada del aparcamiento de la iglesia, debajo de una farola averiada. Aparqué junto a ella y salí. Estaba sentada en una mesa de picnic cerca del parque infantil, envuelta en un abrigo holgado. Incluso en la luz tenue, pude ver que había estado llorando. ¿Qué pasó? Pregunté, sentándome a su lado. Marsha vino esta noche. Ella y Greg tomaron café mientras yo estaba enseñando una casa. La voz de Claire era firme ahora, pero hueca. Cuando llegué a casa, Greg preguntó quién era Evan Reid y por qué su nombre aparecía tanto en el teléfono de Marsha. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué le dijiste? La verdad, que eres un decorador con el que he estado trabajando, que Marsha te recomendó. Claire se giró para mirarme. Pero Greg no es estúpido, Evan. Él ve patrones. Noches tarde, trabajo de fin de semana, la forma en que digo tu nombre. ¿Cómo dices mi nombre? Como si importara. Nos quedamos en silencio un momento, viendo las sombras moverse por el parque infantil vacío. ¿Qué quieres hacer? Pregunté. No lo sé. Claire se ajustó más el abrigo. Sé lo que debería hacer. ¿Y qué es? Detener esto. Antes de que se convierta en algo que no podamos revertir. Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Pero lo entendí. Ya las esperaba, en realidad. De acuerdo, dije en voz baja. ¿De acuerdo? Si eso es lo que quieres, entonces de acuerdo. Claire permaneció en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Y si no es lo que quiero? La pregunta colgó entre nosotros como una plegaria, peligrosa y hermosa, e imposible de ignorar. Entonces lo resolvemos, dije. Con cuidado, con cuidado, con mucho cuidado. Claire sonrió entonces, la primera sonrisa real que le había visto en toda la noche. Me gustan los hombres cuidadosos. Bien, porque a mí me gustan las mujeres complicadas. Ella rió, un sonido suave que hizo que mi pecho doliera de deseo. Pero ninguno de los dos se acercó. Ninguno de los dos cruzó ninguna línea. Nos sentamos en esa mesa de picnic hasta casi las 2 de la madrugada, hablando de todo y de nada, de las sospechas de Greg y la actitud protectora de Marsha, de la diferencia entre estar casado y ser feliz, de decorar casas para el futuro de otros mientras el nuestro permanecía incierto. Cuando Claire finalmente se levantó para irse, se detuvo junto a mi furgoneta. La propiedad de Riverside Oaks, dijo. ¿Todavía la quieres? ¿Quieres que la quiera? Sí. Entonces sí. Claire asintió. Jueves, 8:30. Pero esto lo hacemos bien, Evan. Profesional. De forma impecable. Profesional. Estuve de acuerdo. Pero mientras la veía alejarse, me pregunté si ser profesional era posible ya, si alguna vez lo había sido. Algunas líneas, una vez cruzadas, cambiaban la forma de todo a su alrededor, y sentado en ese aparcamiento de la iglesia vacío a las 2 de la madrugada, me di cuenta de que ya habíamos cruzado más líneas de las que cualquiera de los dos quería admitir. El jueves por la mañana llegó gris y húmedo. Me encontré con Claire en la finca de Riverside Oaks exactamente a las 8:30 de la mañana, ambos con café y sonrisas cautelosas. La casa era enorme, 12 habitaciones de mármol y caoba que se sentían más como un museo que como un hogar.
Pasamos la mañana recorriéndola juntos, haciendo listas y tomando medidas, ambos trabajando duro para mantener las cosas profesionales. El dormitorio principal necesita una decoración suave, dijo Claire, de pie en el umbral de una habitación del tamaño de todo mi apartamento. Ropa de cama en tonos crema, quizás algunas flores. ¿Qué tal la zona de estar? Pregunté, señalando la alcoba con ventanal. Un sillón de lectura, una mesa, algo que diga mañanas tranquilas. Tomé notas mientras Claire continuaba por la casa. Éramos buenos en esto, en la parte del trabajo. Era todo lo demás lo que se sentía peligroso. Para el viernes habíamos entrado en un ritmo. Yo llegaba temprano. Claire traía café y transformábamos habitaciones vacías en posibilidades. Pero ahora éramos cuidadosos. No más sentarse en las islas de Mudstone sin cocina. No más preguntas personales. No más estar demasiado cerca. El problema era que ser cuidadosos se sentía como aguantar la respiración. El sábado trajo la primera prueba real. Estaba colocando muebles en el dormitorio principal cuando Claire apareció en el umbral, sosteniendo su teléfono. Greg va a venir, dijo, para ver el trabajo de decoración. Estará aquí en 10 minutos. Mi pulso se disparó. De acuerdo, me iré al ala de invitados. Evan. La voz de Claire me detuvo en la puerta del dormitorio. No es estúpido. Si ve tu furgoneta, aparcaré a la vuelta de la esquina. Pero era demasiado tarde. A través de la ventana del dormitorio pude ver un BMW negro entrando en la entrada circular. Greg Whitmore salió alto, canoso, vistiendo el tipo de traje que costaba más que mi furgoneta. Mierda, susurró Claire. Está bien. Solo soy el decorador. Claire asintió, pero la cara se le había puesto pálida. Bajamos las escaleras juntos, llegando a la puerta principal justo cuando Greg llamó. Hola, dijo Claire, abriendo con una sonrisa brillante que no le llegaba del todo a los ojos. Claire. Greg le besó la mejilla. Luego miró por encima de su hombro hacia mí. Y tú debes ser el famoso decorador, Evan, ¿verdad? Así es. Di un paso adelante y le ofrecí la mano. Encantado de conocerle, señor Whitmore. El apretón de manos de Greg fue firme y evaluador. Greg, he tenido curiosidad por este proceso de decoración. ¿Le importaría enseñarme? Durante los siguientes 20 minutos, le di a Greg Whitmore un recorrido por el proyecto de su esposa. Mantuve mi voz profesional, mis explicaciones técnicas, pero era hiperconsciente de Claire a mi lado, de la forma en que Greg observaba su rostro cuando ella hablaba, del espacio entre todos nosotros que se sentía cargado de preguntas tácitas. Un trabajo impresionante, dijo Greg cuando terminamos en el salón. Claire me dice que esto debería ayudar con el precio de venta. Ese es el objetivo. ¿Y trabaja con otros agentes inmobiliarios? ¿O solo con mi esposa? La pregunta se sintió como una prueba. Con varios agentes inmobiliarios, la señora Cole me consigue la mayor parte de mi trabajo. Ah, sí. Marcia. La sonrisa de Greg fue educada pero fría. Vieja amiga de la familia. ¿Has sido buena conmigo? Estoy seguro de que sí. Greg miró su reloj. Bueno, debo dejarles volver a lo suyo. Sé que Claire tiene más visitas esta semana. Besó a Claire para despedirse. Un beso breve y superficial que, de alguna manera, se sintió más íntimo que cualquier cosa que ella y yo hubiéramos compartido. Porque era público. Porque estaba permitido. Encantado de conocerle, Evan, dijo Greg, estrechando mi mano de nuevo. Igualmente, observé por la ventana cómo se alejaba. Luego me giré para encontrar a Claire agarrando el respaldo de un sillón decorado, con los nudillos blancos. ¿Estás bien? Pregunté. Bien, solo ha sido intenso. ¿Sospecha algo? Claire negó con la cabeza. Simplemente está siendo Greg, protector con sus inversiones. ¿Es eso lo que es esta casa?
¿Una inversión? Claire miró alrededor del salón perfectamente decorado. Todo es una inversión para Greg. La tristeza en su voz hizo que mi pecho doliera, pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Jenna, dijo Claire, leyendo el mensaje, quiere que nos veamos para tomar un café. Esta tarde. ¿Sobre qué? Sobre ti. Me encontré con Jenna en la cafetería cerca de la iglesia a las 3 de la tarde. Ella ya estaba sentada en una mesa de la esquina, con su uniforme de enfermera y con aspecto cansado. ¿Turno largo? Pregunté, sentándome frente a ella. Doble, pero no es por eso que quería hablar. Pedí café y esperé. Jenna siempre había sido directa. Una de las cosas que me habían gustado de ella cuando estábamos juntos. También una de las cosas que había dejado claro que no estábamos destinados a durar. Me caso en 3 semanas, dijo. Lo sé, felicidades. Gracias. Jenna removió su café con leche distraídamente. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto. De acuerdo. ¿Te acuestas con Claire Whitmore? La pregunta cayó como un jarro de agua fría. ¿Qué? ¿Te acuestas con la mejor amiga de mi madre? No. La respuesta fue inmediata y verdadera. Absolutamente no. Jenna estudió mi rostro. Pero quieres hacerlo. Esto fue más difícil de responder, porque ella tenía razón, y ambos lo sabíamos. Es complicado, dije finalmente. En realidad no lo es. Jenna se inclinó hacia adelante. O lo haces o no lo haces. O quieres o no quieres. ¿Por qué me preguntas esto? Porque mi madre está preocupada. Porque Darius está haciendo preguntas sobre por qué la comunidad de propietarios está cotilleando sobre la calle de Claire. Y porque lo puedo ver en tu cara ahora mismo. Tomé un sorbo de café, ganando tiempo. ¿Ver qué? La misma mirada que tenías cuando te diste cuenta de que lo nuestro no iba a funcionar. Como si quisieras algo que no podías tener. Eso es cosía. Porque era verdad entonces. Y era verdad ahora. No me acuesto con Claire, repetí. Pero estás pensando en ello. Permanecí en silencio por un largo momento. Fuera de la cafetería, la señora Álvarez pasó por delante con su bolsa del club de jardinería, mirando por la ventana con ojos penetrantes. Jenna, dije finalmente, no voy a arruinar la amistad de tu madre, ni tu compromiso, ni el matrimonio de Claire. ¿Qué hay de tu propia vida? ¿Qué hay de ella? ¿Cuándo vas a dejar de conformarte con migajas de las personas y vas a encontrar a alguien que realmente quiera todo de ti? La pregunta colgó entre nosotros como una bocanada de humo, pesada, incómoda e imposible de disipar. Deberías saltarme tu fiesta de compromiso, dije, para facilitar las cosas a todos. Jenna asintió. Creo que eso es inteligente. Terminamos nuestro café en relativo silencio. Cuando me levanté para irme, Jenna me cogió del brazo. Evan, para lo que valga, creo que Claire tiene suerte de que alguien la mire como tú lo haces. Solo espero que sepa qué hacer con eso. El domingo por la mañana llegó un mensaje de texto de Claire. Visita al chalet del lago a las 11. Me vendría bien una revisión de la decoración de apoyo si estás libre. No debería haber ido. Debería haber puesto una excusa, mantenido mi distancia. Pero a las 10:55 de la mañana me encontré entrando por la puerta principal de ese chalet del lago con paredes de cristal, llevando una caja de herramientas que en realidad no necesitaba. Gracias por venir, dijo Claire, saliendo de la cocina. El comprador viene volando de Barcelona. Una gran venta potencial. ¿Qué necesita ajustarse? Todo parece perfecto. Solo quería unos ojos de apoyo. Recorrimos la casa juntos, ambos fingiendo que no sabíamos que esto era una excusa para estar solos. El lago brillaba fuera de las ventanas, atrapaba la luz de la tarde y la proyectaba sobre los suelos de madera en patrones danzantes. Esta habitación siempre me atrapa, dijo Claire, deteniéndose en el dormitorio principal.
¿Por qué? Las ventanas. Se puede ver todo el lago desde aquí. Claire se movió hacia el ventanal, mirando el agua. A veces pienso en cómo sería despertarse con esta vista cada mañana. ¿En lugar de qué? En lugar del despertador de Greg, y sus podcasts de noticias, y el sonido de él revisando correos electrónicos antes de que sus pies toquen el suelo. La honestidad en su voz hizo que algo se retorciera en mi pecho. Me uní a ella en la ventana, con cuidado de mantener la distancia entre nosotros. ¿Cómo serían tus mañanas? Pregunté. Tranquilas, café en la cama, quizás algo de música. Claire sonrió, leyendo libros de verdad en lugar de informes de mercado. Suena bien, suena imposible. Nos quedamos allí mirando los barcos moverse lentamente por el agua. La casa estaba completamente en silencio, excepto por el zumbido lejano del aire acondicionado y nuestra propia respiración. ¿Evan? ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Claire se giró para mirarme, sus ojos verdes serios. ¿Crees que algunas personas están destinadas a desear cosas que no pueden tener? ¿Qué quieres decir? Como si ese fuera su papel. Desear, soñar, pero nunca alcanzar. Lo pensé. En apartamentos vacíos y trabajos de decoración temporales. En amar a personas que no podían amarme de la misma manera. En estar en casas hermosas que pertenecían a otras personas. Quizás, dije, pero quizás desear no es lo mismo que conformarse. ¿Cuál es la diferencia? Conformarse significa rendirse, desear significa seguir vivo. Claire asintió lentamente. Me gusta eso. Estábamos más cerca ahora, sin tocarnos, pero lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Algo ligero y limpio que me recordaba a la lluvia matutina, lo suficientemente cerca como para ver las pecas de su nariz que el maquillaje solía cubrir. Claire, ella me miró. Por un momento, el aire entre nosotros se sintió cargado de posibilidades, como si estuviéramos al borde de algo que cambiaría todo. Entonces la puerta de un coche se cerró de golpe afuera. Nos separamos al instante, ambos respirando demasiado rápido. Ese es el comprador, dijo Claire, mirando su reloj. Pronto, cogí mi caja de herramientas. Debería irme. Sí, probablemente. Pero en la puerta del dormitorio me giré. Claire, sí, para lo que valga, creo que estás destinada a más que solo desear. Salí por la puerta trasera mientras Claire recibía a sus clientes por la delantera. Conduje a casa con las manos temblándole ligeramente al volante. Esa noche soñé con chalets de lago y café por la mañana y el sonido de Claire riendo en habitaciones vacías. El lunes llegó otro mensaje de texto de Jenna. Fiesta de compromiso el viernes a las 6, en el centro cívico. Eres bienvenido si quieres venir. Respondí. Gracias, pero paso. Que os divirtáis. El martes llegó un correo electrónico de la señora Álvarez. Recordatorio de la comunidad de propietarios. El aparcamiento de contratistas después de las 22 CSOS requiere aviso previo. Lo borré sin responder. El miércoles trajo silencio de Claire. El jueves trajo más silencio. Para el viernes por la tarde, estaba sentado en mi apartamento, cenando solo y preguntándome si me había imaginado todo lo que había pasado entre nosotros. La fiesta de compromiso estaría a punto de empezar. Jenna y Darius, rodeados de familiares y amigos, celebrando su futuro. Estaba poniendo mi plato en el fregadero cuando alguien llamó a mi puerta. Marcia Cole estaba en mi umbral, sosteniendo una hoja parroquial y con su rostro serio. Necesitamos hablar, dijo. La dejé entrar. Marcia se sentó en mi pequeña mesa de comedor, colocando el boletín entre nosotros como prueba. Me pasé por casa de Claire ayer, dijo sin preámbulos, para dejar folletos de recaudación de fondos. Se me encogió el estómago. De acuerdo. Tu chaqueta estaba colgada en la silla de su cocina. Cerré los ojos. Marcia dijo que habías arreglado una bisagra suelta.
Un trabajo rápido. Entrar y salir. Es cierto, pero colgaste tu chaqueta. Hacía calor. En su cocina. No junto a la puerta principal. En su cocina. Abrí los ojos para encontrar a Marsha estudiándome el rostro con la intensidad de un juez. ¿Qué quieres que diga? Pregunté. Quiero que me digas que me equivoco, que mi mejor amiga no se está enamorando de un hombre que solía salir con mi hija, que no vas a destrozar 3 vidas por algo que no puede terminar bien de ninguna manera. Las palabras colgaron entre nosotros como una acusación, porque todas eran verdad. No estoy intentando destrozar nada, dije en voz baja, pero tampoco estás intentando detenerlo. Permanecí en silencio por un largo momento. Afuera, el perro de la manzana ladró 2 veces, luego se quedó en silencio. ¿Me enviaste un mensaje esa noche? Dije finalmente. Preguntaste si todavía me gustaban las mujeres negras. Estaba preguntando por Jenna. Lo sé, pero respondí sobre otra persona. La cara de Marcia se quedó inmóvil. Claire, no planeé esto, Marcia. Ninguno de los dos lo hizo. Eso no lo hace correcto. No, no lo hace. Marcia cogió la hoja parroquial, alisando sus bordes. Ella está casada, Evan. Infelizmente casada, quizás, pero casada. Y es mi mejor amiga. Lo ha sido desde antes de que Jenna pudiera andar. Lo sé. Y eres un buen hombre, demasiado bueno para ser el error de alguien. Las palabras dolieron más que si hubiera sido enfado, porque Marcia tenía razón. En todo. ¿Qué quieres que haga? Pregunté. Sé más considerado en esta situación. Con ella, contigo mismo, con Greg, incluso si no se lo merece. Marcia se levantó para irse, deteniéndose en la puerta. Para lo que valga, dijo. Entiendo por qué ella... ¿Por qué pasó esto? Claire ha estado sola durante mucho tiempo. ¿Y tú ves a la gente, Evan? ¿De verdad los ves? Es un don peligroso. Después de que se fue, me quedé sentado en mi mesa durante mucho tiempo, mirando la hoja parroquial que había dejado. El papel se sentía delgado entre mis dedos, frágil como todo lo demás en mi vida. No supe de Claire durante 3 días. El lunes por la mañana, trabajé en otra propiedad en venta al otro lado de la ciudad, evitando por completo su barrio. Puse el teléfono boca abajo y traté de no contar las horas. El martes fue lo mismo. El miércoles me encontré con la señora Álvarez en el grupo de buzones cerca de mi complejo de apartamentos. Mencionó una próxima votación de la comunidad de propietarios sobre el horario de los contratistas. Sonrió demasiado y preguntó cómo iba mi trabajo con la propiedad de los Whitmore. Terminado, dije. Oh, bueno, estoy segura de que habrá otros, pero su tono sugería lo contrario. El miércoles por la noche, me senté a mi mesa de comedor y me di cuenta de que había puesto 3 cubiertos de nuevo sin pensarlo. Viejo hábito de cuando Claire y Marcia a veces traían el almuerzo en trabajos largos. Quité 2 de los platos, luego me senté solo con sobras de comida china y el sonido de ese mismo perro ladrando en la distancia. El jueves por la mañana trajo una visita inesperada de Marcia. No le hagas esto a ella, dijo, colocando una hoja parroquial fresca en mi mesa, ni a mí, ni a Jenna. ¿Hacer qué? Hacerla elegir entre ser una buena mujer y ser una mujer feliz. La voz de Marcia estaba cansada, no enfadada, como si hubiera estado luchando esta batalla desde hacía más tiempo del que yo creía. Nunca le pedí que eligiera nada. Dije, no tenías que hacerlo. Algunas decisiones se toman solas. Se movió a la ventana de mi cocina, mirando hacia el aparcamiento. Respondiste a la pregunta equivocada esa noche, ¿sabes? Cuando te envié un mensaje. ¿Qué quieres decir? Te pregunté si todavía te gustaban las mujeres negras. Deberías haber dicho que sí. Sobre Jenna. Sobre darle otra oportunidad. Jenna está comprometida. Porque ella piensa que ya no la quieres. No. ¿Por qué? La pregunta me tomó por sorpresa. Porque
porque no éramos el uno para el otro, o porque ya habías conocido a alguien que no podías tener. La miré fijamente. No fue así como ocurrió, ¿no? Marsha se giró para mirarme. ¿Cuándo te diste cuenta de Claire por primera vez, Evan? ¿De verdad te diste cuenta? Pensé en el pasado, en eventos de la iglesia para recaudar fondos y citas para la venta de propiedades, en la forma en que Claire se movía por las habitaciones como si estuviera colocando algo más que muebles, en el café de la mañana y las sonrisas profesionales que a veces duraban demasiado. No lo sé, dije honestamente. Yo sí. Fue en la fiesta de cumpleaños de Jenna el año pasado. Claire trajo tarta casera, y tú pasaste 20 minutos hablando con ella sobre tinte para madera versus pintura para los armarios de la cocina. Jenna se dio cuenta. Yo también. El recuerdo me invadió. Claire en el patio trasero de Marsha, con un vestido de verano amarillo y haciendo preguntas reflexivas sobre mi trabajo. La forma en que escuchaba como si mis respuestas importaran. No fue... No quise decir... Lo sé. La voz de Marsha era suave ahora, pero fue entonces cuando todo empezó. Antes incluso de que te dieras cuenta. Ella se fue sin despedirse. Lavé una sola taza y escuché el eco de la cerámica contra la cerámica, pensando en el devenir de los acontecimientos, las intenciones y la diferencia entre elegir a alguien y simplemente reconocerlo. El viernes llegó la fiesta de compromiso de Jenna y Darius. No fui, pero pasé en coche por el salón social alrededor de las 7 de la tarde y vi el aparcamiento lleno de coches, caras conocidas a través de las ventanas, gente que conocía de la iglesia, del trabajo y de 2 años intentando encajar en la vida de Jenna. A las 8:10 estaba parado en un semáforo en rojo cuando el BMW negro de Greg pasó a mi lado dirigiéndose hacia el callejón sin salida. Había vuelto pronto de otro viaje de negocios. Debería haber seguido conduciendo, debería haberme ocupado de mis asuntos. En cambio, me encontré aparcado calle abajo de la casa de Claire, con el motor apagado, observando, ninguna luz en las ventanas, ningún coche en el camino de entrada, excepto el Lexus. Me quedé allí 20 minutos sintiéndome como un entrometido y sin importarme lo suficiente como para irme. A las 8:30, el BMW de Greg entró en el camino de entrada. Un momento después, las luces se encendieron por toda la casa. Conduje a casa preguntándome cómo habría sido su conversación, si él le preguntó por su día, si ella mencionó mi nombre. El sábado por la mañana me desperté con un mensaje de Claire. ¿Puedes decorar una casa adosada este fin de semana? Es un encargo urgente. Me quedé mirando el mensaje durante 5 minutos antes de responder. ¿Cuál es la dirección? Te envío los detalles. ¿Nos vemos allí a las 10? Vale. Pero cuando llegué a la dirección que me había enviado, me encontré en una casa adosada vacía que nunca había visto antes, limpia, moderna y completamente amueblada. No necesitaba decoración. El Lexus de Claire estaba en el camino de entrada. Ella me recibió en la puerta principal con vaqueros y una expresión de preocupación. ¿Cuál es el trabajo? Pregunté. No hay ninguno. Claire se apartó para dejarme entrar. Yo solo necesitaba verte. La sinceridad en su voz me oprimió el pecho. Nos quedamos de pie en el salón vacío, con la luz de la mañana entrando a raudales por las ventanas, sin cortinas. ¿Cómo estás? Pregunté, confundida, asustada, cansada de fingir que todo es normal. ¿Marsha habló contigo? Habló con Greg sobre límites y respeto y sobre cómo los hombres buenos no persiguen a mujeres casadas. No se equivoca. No, no lo hace. Claire se acercó a la ventana, mirando la tranquila calle. Pero tampoco tiene toda la razón. ¿Qué quieres decir? Tú no me persigues, Evan. Si acaso, tú has estado huyendo. Me uní a ella en la ventana. Quizás porque sé cómo acaba esto. ¿Cómo acaba? Contigo eligiendo la vida que ya tienes,
conmigo perdiendo el mejor trabajo que he tenido nunca, con Marcia perdiendo a su mejor amiga y su confianza en mí. Claire asintió lentamente. Probablemente. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Entonces se giró para mirarme, sus ojos verdes serios, tristes y hermosos, porque algunas cosas necesitan ser dichas en voz alta, aunque no puedan cambiar nada. ¿Qué cosas? Claire tomó aire. Pienso en ti cuando decoro otras casas. Me pregunto qué harías con el espacio. ¿Cómo distribuirías los muebles? Sentí un nudo en la garganta. Claire, pienso en tu voz cuando me quedo dormida, en la forma en que dices mi nombre como si significara algo. Sí, significa algo. Lo sé. Claire sonrió con tristeza. Ese es el problema. Nos quedamos allí en aquella casa adosada vacía, rodeados de la luz matinal, de la posibilidad y de todas las razones por las que no podíamos alcanzar ninguna de ellas. ¿Qué hacemos? Pregunté. Tendremos cuidado, seremos amables, no pediremos más de lo que podamos dar. ¿Y si el cuidado no es suficiente? Claire permaneció en silencio un largo momento. Entonces descubriremos qué significa suficiente. Salí de la casa adosada, sintiéndome más confundido que nunca. Conduje a casa pensando en la amabilidad y la prudencia, y en la diferencia entre el deseo y la necesidad. Esa noche puse un solo cubierto en mi mesa de la cena, luego guardé los otros dos servicios en el armario, donde debían estar. El domingo por la noche, a las 2:04 de la madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. La luz del porche estará encendida. Me quedé mirando el mensaje, con el corazón a mil. Solo una persona enviaría algo tan críptico, tan codificado, tan peligroso. Debería haberlo ignorado. Debería haber apagado el teléfono y haber fingido que nunca lo había visto. En cambio, me vestí a oscuras. La caminata hasta el callejón sin salida de Claire duró 18 minutos. Tiempo suficiente para cambiar de opinión una docena de veces. Tiempo suficiente para pensar en las advertencias de Marcia y las sospechas de Greg, y en todas las formas en que esto podría destruirlo todo. Pero no lo suficiente como para dar media vuelta. La luz del porche estaba encendida cuando doblé la esquina. Un suave resplandor amarillo que parecía un faro en la oscuridad. Claire estaba sentada en los escalones de la entrada, envuelta en un cardigan extra grande. Levantó la vista cuando me acerqué, pero no se puso de pie. «Viniste», dijo en voz baja. «Lo pediste». No estaba segura de si habrías recibido el mensaje. Nuevo número. Me lo imaginé. Me senté a su lado en los escalones de hormigón, con cuidado de dejar espacio entre nosotros. La luz del porche zumbaba suavemente sobre nuestras cabezas. A lo lejos, un solo perro ladró una vez y luego se calló. «¿Cuánto tiempo puedes quedarte?», pregunté. «Greg está dormido, duerme como un tronco cuando ha bebido». Claire se ajustó más el cardigan. «Pero no por mucho tiempo». Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento, escuchando los sonidos de la noche suburbana, tráfico lejano, aires acondicionados encendiéndose y apagándose, el susurro del viento a través de los robles. «He estado pensando», dijo Claire finalmente. «¿Sobre qué? Sobre lo que dijiste, sobre desear versus conformarse. Y creo que me he estado conformando durante tanto tiempo que había olvidado lo que era desear de verdad. La confesión flotaba entre nosotros como la niebla matinal, pesada, frágil y hermosa. ¿Y ahora?», pregunté. «Ahora lo recuerdo». Claire se giró para mirarme entonces. Bajo la luz del porche, su rostro era suave, serio y completamente abierto. «No puedo dejarlo», dijo. «Mi matrimonio no es no es lo que soñaba cuando era joven, pero es lo que construí, lo que elegí», asentí. «Lo sé, y no puedo pedirte que esperes algo que quizás nunca suceda. No me lo estás pidiendo. Entonces, ¿qué es? Esto, pensé en ello.
en decorar casas para el futuro de otras personas, en crear posibilidades que quizás nunca se harían realidad, en la diferencia entre construir algo y simplemente organizarlo. Esto es honestidad, dije finalmente, en un mundo que no deja mucho espacio para ella. Claire sonrió entonces, la primera sonrisa de verdad que le veía en semanas. Puedo vivir con la honestidad, dijo, incluso si es complicado. Especialmente si es complicado. Las cosas simples no suelen importar mucho. Nos sentamos en aquellos escalones hasta las 3:05 de la madrugada, hablando en susurros sobre todo y sobre nada, sobre su matrimonio y mi soledad, sobre la preocupación de Marsha y el chismorreo de la comunidad de vecinos, sobre la diferencia entre el amor y el reconocimiento, entre desear a alguien y verlo de verdad. Cuando finalmente me levanté para irme, Claire permaneció sentada en los escalones. ¿Volveré a verte? Preguntó. Si quieres. Quiero, solo que... De otra manera. ¿De otra manera cómo? Con cuidado, en público, como amigos que se respetan. ¿Y en privado? Claire permaneció en silencio un momento. En privado, ya veremos. Bajé de nuevo por el camino de su entrada, hiperconsciente de cada paso. En la acera, me giré una vez. La luz del porche seguía encendida, y Claire seguía sentada allí, viéndome marchar. La luz permaneció encendida hasta que doblé la esquina. La nueva rutina comenzó poco a poco. El martes por la mañana, en la cafetería de la calle Mayor. Café a las 11:30 de la mañana, en una mesa pública del patio. Conversación segura sobre el trabajo, el tiempo y el evento benéfico de la parroquia que por fin se estaba organizando. Pero bajo la superficie, ¿puedes ayudar con los cojines de las sillas este fin de semana? Significaba, ¿estás libre el sábado? Y la decoración de la casita salió bien, significaba, echo de menos trabajar contigo. El jueves trajo un encuentro casual en la acera, frente a la oficina de correos, asentimientos profesionales y sonrisas educadas mientras la señora Álvarez observaba desde la acera de enfrente, pero la mano de Claire rozó la mía cuando me entregó un sobre que se le había caído, y el roce duró medio segundo más de lo necesario. El sábado por la noche, a las 9:45 de la noche, un breve paseo alrededor de su manzana mientras Greg estaba en una conferencia telefónica, sin tocarse, solo caminando uno al lado del otro en el aire húmedo, hablando de nada importante mientras todo lo importante zumbaba bajo nuestras palabras. No era suficiente, pero era algo, y por ahora, ese algo se sentía como todo. 3 semanas después de nuestra nueva rutina, Claire me llamó con un trabajo de verdad. ¿Recuerdas el chalet de la calle Arce? Dijo. El propietario decidió venderlo. Un trabajo de decoración pequeño, nada dramático. ¿Cuándo? ¿Esta tarde? ¿Alrededor de las 4? Llegué a las 4:20 y encontré a Claire ya allí, midiendo ventanas en el salón. La casa era pequeña y luminosa, con suelos de madera que crujían de una manera acogedora. ¿Cuál es el plan? Pregunté. Decoración sencilla. La estructura es buena. Solo necesita algunos muebles para mostrar la escala. Trabajamos juntos durante 2 horas, volviendo al ritmo fácil que siempre habíamos tenido. Claire colocaba mientras yo ubicaba y etiquetaba. Profesionales, eficientes y completamente correctos. A las 6:10 terminamos. El chalet lucía cálido y acogedor, el tipo de lugar que susurraba historias de mañanas de domingo y tardes tranquilas. Queda bien en las fotos, dijo Claire, observando nuestro trabajo. Debería venderse rápido. Probablemente. Recogimos nuestras cosas en un silencio cómodo. En la puerta principal, Claire se detuvo. Gracias, Evan, por esto, por todo. Gracias por llamarme. Claire sonrió. Siempre te llamaré, cuando haya trabajo de verdad. Y cuando no lo haya, encontraremos otras maneras.
Ajusté el marco de fotos que colgaba en la pequeña entrada. Una vieja manía que se sentía como una puntuación. En el reflejo del cristal pude ver a Claire observándome, y detrás de ella, la luz de la tarde entrando a raudales por las ventanas como una promesa. Algunas habitaciones son para hacer una pausa, dije, haciéndome eco de palabras de semanas atrás, y otras son para respirar, añadió Claire. Conduje a casa pensando en respirar y en hacer pausas, y en la diferencia entre conformarse y esperar, en marcos de fotos y luces de porche, y en el sonido de Claire diciendo mi nombre como si importara. Esa noche, me senté a la mesa del comedor y puse un solo cubierto. Cené lentamente, pensando en el chalet y en cómo Claire había sonreído cuando terminamos de decorarlo. La satisfacción del trabajo bien hecho, de las posibilidades creadas. Después de terminar de comer, lavé mi plato y mi taza. Luego, guardé los otros dos servicios en el armario, no porque estuviera perdiendo la esperanza, sino porque algunas cosas valían la pena esperar. Valía la pena hacerlas bien. Mi teléfono vibró con un mensaje de Claire. La casa está perfecta. Gracias por hacer que se sintiera como un hogar. Respondí, eso es lo que hacemos. Hacemos que las casas se sientan como hogares para las personas que aún no los han encontrado, Claire, y a veces los encontramos para nosotros mismos. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, pensando en hogares y en encontrar, y en la diferencia entre construir algo y simplemente reconocerlo cuando aparece. Fuera de mi ventana, la luz del porche al otro lado del aparcamiento parpadeó una vez, luego se estabilizó en un resplandor constante. Una pequeña estrella en la oscuridad del anochecer, señalando algo importante sin anunciarlo al mundo. Algunas puertas las cerramos por decencia y otras las dejamos entreabiertas, lo justo para respirar. Dejé mi teléfono boca abajo sobre la mesa y sonreí.